Salvador es profesor titular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es responsable de Big Data Lab de la UNED. Participa en un proyecto europeo en una ERC Starting Grant, Postdata. Es en el área de los datos un verdadero especialista. Es director de algunos másteres. Ha sido director de tecnologías del aprendizaje en la UNED durante 6 años y es vicedecano en tecnologías en la Escuela Técnica Superior de Informática. Es fundador de la red española de Learning Analytics y también es consultor estratégico del sector público, por lo tanto un currículum también muy adecuado para el tema que nos ocupa. Adelante, Salvador, y gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar quería agradecerte a ti la invitación doble. Primero la invitación y luego elevarme a la categoría de experto, que siempre viene bien. Quiero empezar haciendo, yo creo que una reivindicación justa y tal vez desconocida sobre la universidad a la que yo pertenezco. La UNED es una universidad tecnológica y es así desde que yo recuerdo. Creo que en la primera década del siglo XXI este debate que se está teniendo ahora mismo aquí ya se tuvo en nuestra universidad y creo que aportamos sobre todo 3 líneas de actuación muy importantes en campos virtuales, en la webconferencia y en los sistemas de examen a distancia. De hecho, los 2 primeros ahora mismo son modelos de negocios reconocidos que hay un montón de empresas que están trabajando. Y el único que queda por comercializar pues es el sistema de exámenes digamos online que nos permite examinar en toda España en nuestra universidad. Dicho lo cual, que son los minutos de publicidad, que creo que son justos, yo creo que, bueno, ciñéndome al título de la ponencia que Javier me sugirió, pues empiezo hablando más allá del campus. Más allá del campus, para nosotros, desde la experiencia de la UNED, supone romper barreras, unas barreras físicas que implica ahora mismo una omnicanalidad. Los estudiantes están recibiendo información desde un montón de espacios y tenemos que formarles haciendo uso de todos estos mecanismos, ¿no? El alumno quiere aprender en cualquier sitio, quiere aprender a cualquier hora y además en cualquier idioma. O sea, esto es una necesidad que se está además captando en la nueva generación denominada Z. Ya no sé si sigue habiendo otra, pero en la Z, que es la que se estaba analizando, actualmente ese tipo de comportamiento es así, con lo cual las universidades necesariamente tenemos que dar al menos propuestas a la forma de enseñar. Ya digo que toda mi intervención va a ser sesgada y a lo mejor desde el punto de vista de las presenciales, a lo mejor un poco, digamos, iba a decir novedosa, no, más bien atrevida, pero por lo menos dejadme que intente explicaros cómo lo vemos desde una universidad donde nuestros alumnos no están en nuestras aulas mayormente. Están mucho tiempo trabajando fuera y, por supuesto, tienen un apoyo dentro de nuestros centros asociados que están desplegados por todo el Estado. Entonces, la idea que tenemos a la hora de enseñar en la UNED pasa por estos principios: aprender en cualquier sitio, a cualquier hora y yo he añadido la de cualquier idioma, porque actualmente, y enlazo con el siguiente elemento, los títulos, ya desde cuando implantamos los primeros sistemas de enseñanza en abierto, el Open Courseware, que se implantó hace mucho tiempo, surgió, aparte de dar, digamos, gratuidad e igualdad en el conocimiento, también se pretendía conseguir títulos interdisciplinares internacionales. Cuando uno sale de su universidad y va por Europa, le encantaría, yo pienso que a nuestros estudiantes les encantaría que les formaran ciertos profesionales como nosotros que están en un montón de sitios. Yo creo que este tipo de cuestiones son lo que ahora mismo hay más allá del campus, la posibilidad de estudiar con otros profesores en otros campus y conseguir títulos que sean interdisciplinares, es decir, también muchas veces, y no niego que hace falta también una especialización,
pero también hay un conjunto de estudiantes que está demandando una formación mucho más holística en cuanto a los conocimientos. Creo que más allá del campus, toda la tecnología lo que hace es potenciar el principio de igualdad de acceso al conocimiento, y esto también es muy importante. Podemos llegar a muchos sitios donde es difícil llegar, y podemos romper muchas barreras que, pues en algunos casos, pueden suponer graves problemas sociales. Y una cosa también fundamental es potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto está reconocido por Europa, no es una cosa nueva, pero creo que las nuevas tecnologías pueden ayudar. Sí, todavía existen brechas entre los ciclos formativos que tenemos actualmente, desde la formación profesional hasta el tercer ciclo. No podemos pretender que los estudiantes de formación profesional no puedan acceder a las informaciones de los másteres porque no tienen titulaciones. Tenemos que levantar, digamos, puentes para permitir que la formación sea fluida. Y lo más rápidamente posible, porque el mundo en el que nos estamos moviendo es muy cambiante tecnológicamente. Los nuevos puestos de trabajo están requiriendo nuevas cualidades, competencias, que si no abrimos espacios para poder entrar rápidamente a ellos, nos quedamos fuera y nos quedamos sin competitividad. Y esto es así. Yo no sé si alguien ha echado un ojo, por ejemplo, a las competencias en formación profesional. ¿De qué año datan? Y cuando digo datan, datan. Y hay que abrir esas puertas. No todo el mundo va a ser universitario, no todo el mundo va a tener másteres, no todo el mundo va a ser doctor. Tenemos que abrir esas puertas, y yo creo que la tecnología es una manera muy fácil de conseguirlo. Bien, más allá del campus, la propuesta era tecnología y alianzas. Bueno, yo creo que es el momento. Ahora mismo estamos en una sociedad que dice user-centric, ¿no? Y en la docencia también. Y es el momento de lo que llamamos educación a distancia, por lo menos el foco desde la universidad en la que yo estoy. Educación a distancia, llamarla online, blended, lo que queráis. Es una universidad que usa la tecnología. Y ahí entran conceptos como el Learning Analytics, recomendadores, producción de contenidos, uso de webconferencia, libros electrónicos. Aparece toda la tecnología con todo el potencial que tiene. Y tenemos que aprender a manejarla. Y esto nos va a llevar necesariamente a tener que pensar en una personalización, como han indicado ya algunas de las personas que han hablado aquí. Estamos hablando de la enseñanza personalizada. Y tenemos esa capacidad, y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar, desde la inteligencia artificial, pasando por las analíticas, y lo podemos hacer. No es una cuestión de ciencia ficción, es una realidad. Lo único que, a mi juicio, hay que tener cierta voluntad para impulsarlo. Y ahí yo creo que las administraciones públicas, puesto que somos una empresa, y cojo el ejemplo del señor consejero, a la hora de construir el coche, Google invirtió un montón de dinero. Nosotros somos servicio público y necesitamos esas inversiones, porque también sabemos hacer coches autónomos. Es más, un detalle que a lo mejor desconocen. No sé si la fecha a lo mejor de 2010, pero yo era estudiante de físicas en la Universidad Complutense, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenía desarrollado el primer coche autónomo en el centro, en el Instituto de Automática Industrial. Mucho antes que Google. Y ya funcionaba y tenían sus pistas para poder hacer las pruebas. Con lo cual, lo que quiero decir es que sí que somos capaces de producir cosas tan buenas como las que están fuera. Y ahora quería insistir una idea fundamental. ¿Sí? Tenemos que garantizar también el acceso a Internet, en este caso a los medios, a la tecnología. Hablo de Internet porque es el cauce natural para pensar en enseñanza a distancia o para pensar en este tipo de herramientas. Pero yo me pregunto si también nos hemos preocupado en algún momento de saber si todos nuestros estudiantes pueden acceder a estos medios. Y tenemos que garantizarlo. Y ya no hablo solamente de las etapas universitarias, sino también hablo de las etapas educativas, digamos, iniciales. Porque ahí también tenemos una responsabilidad. Y creo que como universidades es el momento también de las alianzas, como la Ivy League,
¿Por qué vamos a hacer algo, vamos a ser menos que los americanos en este caso? Yo creo que es el momento de unir esfuerzos. Aplicar la tecnología es costoso, no es gratis. Si alguien piensa que cambiar todo el paradigma educativo basado en tecnología nos va a salir gratis o nos va a salir, digamos, por 2 duros, estamos equivocados. Es muy costoso. Lo único que si lo escalamos, entonces empieza a tener una rentabilidad. Y el coste-beneficio empieza a aumentar para la sociedad. Y esto es un reto que hay que lanzar a todas las universidades. Necesitamos generar infraestructuras, centros tecnológicos capaces de darnos servicio. No podemos seguir construyendo cada uno nuestro propio castillito de tecnología. No podemos. No lo podemos soportar. Y cuando digo no lo podemos soportar de una forma económicamente. Tenemos que pensar un poco más cómo funciona el mundo fuera. Y el mundo fuera yo creo que funciona buscando alianzas, muchas alianzas, compartiendo recursos, haciendo que cada euro que llega sirva para dar servicio a mucha gente. Sé que esto a lo mejor a veces puede chocar, estas ideas, con la famosa y respetada independencia universitaria, pero estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de elementos que a lo mejor tampoco son el core de las universidades. Son elementos que necesitamos, son herramientas que necesitamos. Y creo que hay también, a la hora de presentar una propuesta de ley, son temas que creo que se deberían de abordar. Cómo intentar unificar y trabajar estos aspectos. Finalmente, movilidad y colaboración. He de decir que para trabajar este punto, para daros alguna idea, he tenido que mirar un poco, efectivamente, qué pretende esta ley que se está impulsando, ¿no?, cuando habla de movilidad y colaboración. Y si yo no me he equivocado, la realidad es que lo que pretende es abrir cauces entre la universidad y la empresa. Yo creo que es una buena forma de empezar. Necesitamos, y creo que algún ponente ya lo ha comentado, necesitamos que la empresa nos dé información de sus necesidades y nosotros necesitamos saber cómo funcionan las empresas. Porque yo no sé si alguna vez habéis tenido alguna conversación con alguna empresa sobre posibilidades de hacer proyectos conjuntos y en general son muy reacios a trabajar con la universidad. Debemos de pensar por qué. Posiblemente porque nuestra forma de pensar, nuestros tiempos, nuestras metodologías no se adaptan a sus necesidades. Y necesitamos entonces acudir a las empresas, trabajar con ellas, y ellas tienen que acudir a la universidad y trabajar con nosotros, porque a lo mejor de esa manera conseguimos un ecosistema en el cual podamos hacer transferencias. Porque yo creo que lo más importante ahora mismo es hacer transferencias. Hablo desde el punto de vista de la investigación y la empresa. Y cuando hagamos esa transferencia no nos puede afectar a la evaluación, que también se ha tratado aquí en esta sala. Al final los profesores siempre tenemos una idea, o no sé si es una idea o un peso encima, que es la evaluación. Nuestros sexenios, nuestros quinquenios, la ley de universidades que nos afecta. Bueno, pues si estamos tan preocupados y nos está sirviendo de freno, a lo mejor lo que hay que hacer es empezar a pensar qué cosas hay que cambiar. Y bueno, finalmente, bueno, un llamamiento a la internacionalización. Somos parte de Europa, tenemos que salir de España. Hay mucho fuera. Y hay muchas universidades, muchas empresas, muchas instituciones que quieren colaborar con nosotros. Y tenemos que salir porque, vuelvo a insistir, hacemos las cosas tan bien o mejor que cualquier país europeo de nuestros alrededores. Finalmente, las administraciones públicas creo que deben de fomentar la creación de estos institutos de investigación multidisciplinares, como la creación de infraestructuras, incluso, ¿por qué no?, una oficina de proyectos o de apoyo en Bruselas para que podamos, desde aquí, desde las universidades, poder acudir en las mismas condiciones que están acudiendo nuestros compañeros de otras universidades, que están haciendo lobbies a los cuales es muy difícil entrar cada uno desde nuestras universidades. Tenemos que ir unidos. Y vuelvo a insistir en la idea de unirnos, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y para finalizar, que creo que estaré en tiempo, alguna idea que también se ha comentado, pero creo que conviene recalcar.
Mejoras legislativas. Necesitamos una ley, tal vez no es competencia a lo mejor de las comunidades autónomas, pero sí del gobierno, que contemple la diferencia de las universidades frente a cualquier otra institución pública. Una ley de gasto para las universidades. Es muy difícil trabajar con las manos atadas. Muy difícil. Entonces yo creo que es el momento de incorporar a lo mejor esos cambios. Incluso porque yo no tengo inconveniente en la responsabilidad, en la accountability, no tengo ningún inconveniente. Pero lo que sí tengo inconveniente es que sean barreras, que sean cosas que no podemos superar y entonces los proyectos, los dineros de los proyectos, toda la inversión se esté quedando paralizada porque no podemos avanzar, pues porque tenemos unas leyes que efectivamente, y no le niego el derecho a la sociedad, tienen que vigilar que gastemos adecuadamente nuestros dineros, pero hay que buscar una solución para ser flexibles. También atraer el talento. Necesitamos también alianzas para atraer el talento. Tenemos que cambiar la legislación actual para cambiar el talento. Nadie que venga de fuera y no pase por nuestro servicio de ANECA puede ser profesor en estas universidades. Yo creo que es un punto para reflexionar. Creo que también hay que hablar de un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad. Y vuelvo a lo mejor también con la ANECA, pero es que en Europa no funcionan así. Es muy difícil trabajar con otros países que tienen sistemas diferentes a los nuestros, pero diferentes. A lo mejor conviene también adaptarnos un poco, ¿no? Ahora que estamos ya en la fase de que realmente Europa está marcando muchas políticas en muchos aspectos, pues a lo mejor también en este aspecto podríamos también intentar, digamos, aproximarnos, porque nos está impidiendo llegar a acuerdos y alianzas con otras universidades. Son muy difíciles de conseguir. A mí lo primero que me preguntaron en el Trinity es ¿cuál es tu sistema de aseguramiento de la calidad para poder saber si impartimos conjuntamente un grado o un posgrado? Y yo tuve que decir, bueno, entonces lo dejamos para otro día. Es así, es complicado. Bien, y luego el apoyo administrativo. Yo creo que estas leyes también tienen que servir para que desde el punto de vista de las universidades tengamos apoyo para recursos humanos, gestores de proyectos, compras, este tipo de cuestiones, porque sinceramente yo cuando me licencié en física, cuando estoy en una RC europea no sabía que tenía que ser experto en recursos humanos, gestor de proyectos, compra, legislación europea, y a lo mejor no es mi papel hacer eso, ¿no? Entonces igual también conviene tener una reflexión, o es el momento de incorporar este tipo de cuestiones para que podamos ser realmente competitivos y podamos llegar a Europa con mucha más potencia. Y gracias, espero haber levantado alguna, o por lo menos suscitado alguna idea nueva. Gracias. Bueno, Salvador también nos ha traído unos cuantos temas, ¿no? Y algunos no menores. Quizá por solamente tocar uno que ha empezado hablando al principio y que suscita una posibilidad. Está bien esa idea. Hoy es perfectamente posible que uno, vamos, digo, los medios, la organización lo permitiría, que uno fuera eligiendo asignaturas o grupos de ellas por lugares en función de un interés y no precisamente vinculados a un plan que dé lugar a un título, sino a generar un conjunto de créditos adecuados a tu interés y que luego eso lo presentas como tu formación frente a un empleador y el empleador puede considerar que aquello es tan bueno como... La pregunta es, ¿eso que es posible? En la práctica no lo es, porque cuando uno quiere matricularse de una asignatura de tercero en esta escuela, pues le piden un conjunto de requisitos que normalmente imposibilitan esa realidad. Y cuando uno va a Delft y quiere coger el curso de ese profesor tan bueno, aunque sea online, le ponen unas condicionantes que normalmente eso... ¿Debemos ir abriendo esas posibilidades o, por el contrario, ese grado de libertad nos va a generar tal distorsión en el sistema que nos va... En fin, un tema, desde luego, que da para bastante. Salvador. Yo
Yo lo que he pretendido ha sido dar una idea de un ideal, tal vez. O sea, yo creo que se puede ir en esa dirección. Creo que lo único que tenemos que hacer es pues, que efectivamente el proyecto de ley recoja esas posibilidades y esos mecanismos para que las universidades puedan, al menos, no te digo en la totalidad de los créditos, tal vez, pero a lo mejor sí en alguna, digamos, elementos dentro de los grados o posgrados, que sí que lo permitiera. Como experiencia piloto, yo creo que las leyes, hay dos tipos de leyes. Las leyes que se hacen y nadie las conoce, y las leyes que se hacen porque realmente tienen influencia en la sociedad. Yo creo que las leyes relacionadas con educación, sobre todo, y con aprendizaje, deben de ser de estas últimas. Y esto, bueno, es un riesgo, pero yo creo que si no colocamos ahora los pilares para lo que se viene encima, pues efectivamente seguiremos detrás. Pero bueno, yo creo que se puede hacer. Es cuestión de un poquito de voluntad, un poquito de analizar los pros y los contras, pero yo creo que se puede hacer. Bueno, es vender el coche entero por piezas. Y bueno, hay ahí desde luego un mercado completamente distinto dependiendo de lo que uno va haciendo. ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor, Alfonso. Encantado, muchas gracias por su intervención. Viene de una universidad pública que trabaja a distancia y que ha hecho un esfuerzo por incorporar tecnología, por atender a distancia y asimilarse a lo que serían, o acercarse a lo que serían más universidades online. Sin embargo, ¿por qué cree que las universidades presenciales, tradicionales, tienen esta escasísima presencia que tienen en el ámbito de la formación online? Bueno, nuestra universidad, en los términos online, distancia, son a veces requieren mucho matiz. Nosotros somos una universidad que nuestra docencia se da utilizando tecnología. Nuestros estudiantes tienen capacidad para ir a centros asociados y tener presencialidad, con lo cual no es un online en el sentido puro en el que el alumno está en algún sitio, no. Tenemos capacidad para hacer las dos cosas. Las presenciales, evidentemente, tienen una ventaja competitiva estupenda y es que tienen aulas. Nosotros es que tenemos las aulas las tenemos dispersas, ellos las tienen concentradas. Y yo creo que responde también al modelo, digamos, tradicional de enseñanza, ¿no? Todos hemos estudiado, la mayoría, en aulas, ¿no? ¿Cuándo aparece la necesidad de no tener aulas? Aparece cuando los alumnos no pueden acudir, y así surge la Nacional Educación a Distancia, nuestra universidad. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora desde que se fundó en el 73, más o menos, a ahora? Pues ahora lo que se está pasando es que hay otro paradigma de estudiante. Hay otro paradigma de estudiante y que bueno, simplemente es nativo digital y utiliza otros medios. Yo creo que no hace falta que las presenciales se pasen al online al 100%. Lo que deben de hacer las presenciales es utilizar la tecnología para las necesidades que tengan dentro de su metodología. Pueden utilizar la videoconferencia. ¿Por qué? Porque pueden, ¿no? A lo mejor hay alumnos que no pueden acudir a clase. Si no acuden a clase en la presencial, ¿cómo reciben esas clases? Nosotros en la UNED grabamos las clases. Atendemos al mayor número de personas con necesidades especiales en España. Atendemos cárceles. Es que hay un mundo en la formación. Y no solamente eso, sino que además nosotros estamos hablando de universidades, pero es que también podemos ir a otros ciclos formativos. De hecho, existe también formación profesional online. O sea, es cuestión de utilizar los medios, tener la metodología y utilizar los medios adecuados para la metodología. Intentar favorecer a todos los sectores de la sociedad que quieren aprender. Es simplemente eso, es simplemente favorecer. Y yo entiendo que las universidades presenciales, su core es presencialidad. Bien, yo les invito a que suban, y yo sé que lo hacen, materiales, contenidos, o incluso modifiquen su metodología para incorporar estas nuevas ideas, porque es que los estudiantes se lo van a demandar. Yo creo que va un poco en esa línea. Campus virtuales hay en todas partes, pero es verdad que las universidades presenciales han dado poco el salto al mundo online pudiendo, seguramente por un lado por falta
de claridad estratégica en cuanto a qué parte de esa demanda se pretendía satisfacer, y en segundo lugar también por una cierta falta de inversión en los recursos necesarios para tenerlo esto de manera masiva. Esto, ya digo, es una opinión de carácter personal que quizá alguno pueda corregirme, pero en todo caso había una palabra pedida por allí y luego... El consejero hablaba de que efectivamente un profesional debería tener la posibilidad de volver con cierta frecuencia o periodicidad a la universidad para aprender, ¿no? Yo añadiría también para enseñar, porque ese profesional tiene un bagaje que puede ser también muy interesante para la universidad, ¿no? Pero volviendo al tema de, entonces, lo que tú planteabas, ¿tenemos que abrir? Pues sí. Nosotros nos hemos encontrado con que cuando analizamos quién se matricula, por ejemplo, en psicología, decimos, ¿y aquí qué está pasando? Hay una persona que se matricula en una asignatura de psicología y es psicólogo. Ese era un profesional que estaba volviendo a la universidad por una vía que se nos había colado. Pero es que, respondiendo a lo que tú decías, efectivamente, tenemos que abrir nuestros títulos a que personas que a lo mejor tienen ese título u otro parecido o colindante con ese puedan matricularse en una asignatura. Porque si no, estamos cayendo en querer vender CDs cuando la gente lo que quiere es comprar el uso de una canción, como decía el consejero. Entonces, ¿por qué un psicólogo no puede matricularse en una asignatura cuando hace 20 años ha cursado esa asignatura y que ahora está actualizada? Eso es algo que debería tener en cuenta la ley, ¿no? El que los títulos oficiales deberían estar abiertos a que las personas en una sociedad del aprendizaje significa que yo soy responsable de lo que necesito y puedo tomar decisiones para aprender, ¿no? Entonces, eso debería estar abierto. Esos títulos no deberían ser CDs, sino que deberían ser algo más parecido al Spotify. Muy bien, había una sí, José Luis, y luego... Sí, pues. Bien, solamente comentar o expresar que estoy completamente de acuerdo con lo que exponía Salvador y poner el ejemplo de algunas acciones que se están realizando en la universidad, en Rovira i Virgili, en las que, por ejemplo, el máster que coordinamos nosotros es universitario y es 100% online, aunque la universidad es una universidad presencial. Hay másters que son semipresenciales, como el de formación del profesorado, ya que el profesorado es profesorado que está disperso por toda la comunidad autónoma, que tenemos profesorado de Lleida, de Girona, pero que la especialidad de los másteres se ofrece a lo mejor en Tarragona o en Barcelona. Por lo tanto, la semipresencialidad es una de las cuestiones hacia la que se ha ido avanzando, ya que de esta manera permites a las personas que se matriculan de este máster no tener o seguirlo desde su casa y no tener que desplazarse continuamente a las diferentes universidades donde se realizan las diferentes especialidades. Por otro lado, aunque los títulos son presenciales, también fruto de esta sensibilización o de esta intención de querer adaptarse a lo que realmente piden los estudiantes que tenemos, digamos que en todas las asignaturas se puede virtualizar un tanto por ciento de la asignatura. A través del campus virtual puedes virtualizar una parte de la asignatura, hasta un 30%. Por lo tanto, la adaptación hacia esta semipresencialidad o hacia la virtualización completa creo que es hacia donde debería tenderse. Y también estoy de acuerdo en que la formación cada vez más debería plantearse como una formación modular, una formación un poco a la carta, entre comillas. Sí, Yo quería añadir un poco en la línea de lo que se estaba planteando, lo que planteaba también Salva, sobre el tema también de la función de la universidad. Entonces, las universidades a distancia nacieron precisamente porque tenían esa misión inclusiva de intentar ampliar el acceso a la educación superior en todo el mundo. Y eso es lo que se ha conseguido a través de una formación generalmente muy masiva. Pero si venimos al momento actual, si hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, si hablamos del objetivo cuarto, que es justamente educación inclusiva, equitativa, a lo largo de toda la vida, y nos planteamos cómo llegar a poder alcanzar ese objetivo, realmente la única posibilidad, yo creo que ahora es posible gracias a las tecnologías, es decir, a esa combinación de lo presencial, de lo que es en línea, que es lo que va a permitir ampliar el acceso a la educación en todos los tramos de la vida, a lo largo de toda la vida, porque de otra manera lo veo bastante difícil. Por eso no solamente es que sea necesario o que las universidades presenciales se planteen incorporar algo de tecnología o incorporar campos virtuales. Es que si hablamos de Europa, la propia Europa ya hace bastantes años que está hablando de la renovación de todas las metodologías, incluyendo la importancia de lo que es la educación abierta
es decir, los recursos educativos abiertos, que es otro de los grandes movimientos mundiales, y de la inclusión de las metodologías mixtas, es decir, blended, en línea, para poder, sobre todo, tener en cuenta cuáles son los objetivos de educación que se plantean para afrontar los retos del milenio. Muy bien, ahí hay muchos temas, desde luego, abiertos, muy interesantes. Sí, Richard, por favor, ¿alguna...? Bueno, a ver, había alguna pregunta que yo creo que se ha reflexionado suficiente durante el debate y luego una pregunta que no sé si es pregunta o reflexión, que dice, ¿menos burocracia sería mejor gestión? Pues se queda un poco abierto, entonces, bueno, yo lo traslado, pero en cualquier caso. Menos burocracia sería mejor gestión. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hombre, la gestión tiene que ser naturalmente eficiente y eso quiere decir en ocasiones con la burocracia justa, que permita la consecución de los objetivos con los recursos, digamos, mínimos y en un tiempo razonable. Y eso, bueno, pues esa es mi opinión, pero bueno, yo no sé si Salvador... Era en esa línea, o sea, la burocracia entiendo que es necesaria, pero hay límites para la burocracia. Comprar un boli en la administración pública supone un proceso de 4 o 5 firmas. Entonces, a lo mejor no es necesario 4 o 5 firmas. Y no estoy exagerando, no es una exageración. A lo mejor viajar a una reunión de un proyecto europeo requiere aproximadamente 5 firmas para salir y 7 documentos a la llegada a Madrid, porque incluso se pone en duda que vayamos a los hoteles. Sí, sí. Entonces, Con la tarjeta de embarque para asegurar que hay una, lo que tú dices, eficiencia y, hombre, y que todos, bueno, yo me considero funcionario público y que responsable. Muy bien, yo tengo una última pregunta, comentario, aprovechando que está aquí también la administración madrileña. Y tiene que ver con lo que ha planteado Salvador relacionado con la internacionalización y las alianzas. Y la pregunta que lanzo es, ¿tiene sentido una estrategia regional desde la perspectiva de las alianzas? ¿O eso es algo que debe tener otros planos más individualizados o más relacionados con la especialización de las universidades? En fin, una pregunta que puede tener muchas respuestas y que en todo caso lanzo al auditorio. ¿Sí? Vamos a ver, yo creo que sí, absolutamente, o sea, es el pilar. O sea, ya pensando ya como ciudadano de la Comunidad de Madrid. Sí, a eso me refiero, sí. Si Madrid tiene una estrategia de alianzas entre las universidades que estamos presentes en Madrid, vamos a ser mucho más efectivas en todos los aspectos, docentes, investigadores, presencia internacional, porque vamos a contar con ese apoyo, porque claro, el tener que estar todos unidos quiere decir que alguien nos va a unir, y nos va a unir la administración pública. Y además, yo creo que en ese sentido nos va a impulsar, o nos debería de impulsar y tutelar. Ya habló de, mira, un ejemplo, estoy un poco a lo mejor obsesionado con las infraestructuras, pero es un ejemplo que yo creo que entendemos todos. Yo creo que todas las universidades que hay aquí tenemos sistemas de webconferencia, estoy convencido. No sé cuánto pagáis cada uno. Un montonazo. Y hablo así porque es un montón. Y a veces incluso son sistemas gratuitos, porque es que algunas veces, que alguno no lo va a reconocer, estamos usando sistemas gratuitos porque no tenemos dinero para afrontar esas licencias. Y cuando estamos en un proyecto europeo y te dicen, vamos a organizar una reunión online, tú tienes que decir, bueno, que lo haga otro. Oye, si estamos todos unidos y tenemos el respaldo de la administración pública, podemos tener los sistemas de videoconferencia, bueno, webconferencia, necesarios para poder funcionar. Uno para todos. Uno para todos. Ese son el tipo de cosas que yo creo que las alianzas las administraciones públicas tienen que potenciar. Ahí lo dejo. Muy bien, ¿alguna otra intervención en relación con esto? Si alguien quiere decir algo, porque si no, pasamos al último invitado.